En cuanto oigas la palabra narcotraficante, seguro que te vienen a la cabeza estos nombres: Pablo Escobar, El Chapo y Al Capone. Estas figuras infames se han convertido en sinónimo del tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado, ya que fueron los líderes de las bandas más notorias de la historia. El protagonista de la historia de hoy es totalmente distinto a estos nombres, pero aún así se le puede considerar un capo de la droga. Era un adolescente sin experiencia previa en el campo y consiguió hacer lo que otros eran incapaces. Llevaba mucho tiempo dirigiendo su negocio por su cuenta desde la pequeña habitación del apartamento de sus padres, y nadie tenía ni idea de su implicación en el tráfico de drogas. Consiguió ganar millones de dólares con el tráfico de drogas en pocos años, solo a través de Internet. Sigue mirando para descubrir la apasionante historia del adolescente que se hizo millonario y se convirtió en uno de los mayores capos de la droga de la historia. La historia de hoy trata de un joven alemán de unos 20 años, llamado Maximilian Schmidt, también conocido como Max. Max vivía con sus padres en Leipzig y tenía una habitación minúscula un poco más grande que una celda de prisión, pero para Max era su santuario. Max pasaba la mayor parte del tiempo en esa habitación y ninguno de sus padres había entrado nunca en ella. Le gustaba estar solo sin que nadie le interrumpiera, así que solía cerrar la puerta con llave y vivía en su propio mundo. Max tenía un ordenador en su habitación, donde lo utilizaba sobre todo para entablar conversaciones en foros con desconocidos. Como no tenía amigos en la vida real, le gustaba chatear por Internet. Chatear con desconocidos era una moda en 2013 y todo el mundo se conectaba para hacer nuevos amigos. Así que Max, al igual que otros de su edad, solía visitar sitios web de chats. En eso se pasaba el día. A través de uno de estos sitios web, Max conoció a alguien que se convirtió en su amigo en línea. Se pasaban las noches chateando. No hablaban de temas serios, solo intercambiaban charlas sobre nuevas películas, videojuegos, páginas web, etc. Un día, ese amigo online le preguntó a Max si conocía un sitio web llamado Silk Road. Max respondió que no tenía ni idea. Entonces le dijo a Max que Silk Road es un mercado online que opera en la web oscura, donde se ponen a la venta todo tipo de productos ilegales. Para quienes no sepan qué es la web oscura, se trata de una parte de Internet inaccesible a través de los motores de búsqueda tradicionales, y para acceder a ella se necesitan navegadores web particulares y configuraciones de software específicas. Por curiosidad, Max decidió echar un vistazo a la web para ver de qué se trataba. Primero instaló el navegador necesario, que le permitiría acceder al sitio. Max buscó entonces Silk Road y le sorprendió lo que encontró. Descubrió una gran variedad de drogas, como éxtasis, cocaína, cannabis y muchas otras, que se podían encargar en línea y entregar al cliente con solo unos clics. El sitio web utilizaba Bitcoin para las transacciones, conocido por su anonimato y facilidad de uso. Como ya se ha mencionado, Max solía pasarse todo el día delante del ordenador, ya que no tenía otra cosa que hacer. Así que no paraba de navegar por el sitio web, desplazándose arriba y abajo, leyendo los comentarios de los clientes y comprobando las descripciones de los productos. Su obsesión por el sitio web crecía a medida que pasaba más tiempo en él. Leía artículos sobre él, lo examinaba con todo detalle y se interesaba por aprender todo lo que podía sobre él. Finalmente, Max llegó a la conclusión de que la actividad principal del sitio web era la venta de drogas, solo drogas, y nada más, y que la razón por la que había muchos vendedores en el sitio web era que el margen de beneficio era tan alto que atraía a mucha gente a participar en la actividad ilegal, y parece que también atrajo a Max, que se sintió fascinado por el comercio ilícito de drogas. Cuanto más profundizaba en el sitio web, más se daba cuenta de lo compleja y organizada que era la operación
lo que avivaba aún más su curiosidad. Las cifras que Max veía, las cantidades de los productos listados y el margen de beneficio le animaron a participar en el tráfico de drogas, pero no como vendedor en el sitio web de Silk Road, sino como propietario de uno rival. Max sabía que podía hacerlo mejor. Max volvió con su amigo de Internet y le dijo que le gustaba el sitio web que le había dado. Lo tienen casi todo, sin embargo, falta algo en el sitio web, y hay que mejorarlo. Max sugirió a su amigo que trabajaran juntos en la creación de un nuevo sitio web que compitiera con Silk Road. Le dijo que con unos pocos cambios podrían hacer un sitio web mejor y más profesional. Max propuso que podrían centrarse en mejores medidas de seguridad y una interfaz más fácil de usar para atraer a más clientes, utilizando mejores imágenes y descripciones, respondiendo a las preguntas de los clientes constantemente y mejorando el servicio de atención al cliente. Haciendo todas estas mejoras y ofreciendo una mayor variedad de productos y servicios, podrían superar el éxito de la ruta de la seda. Sin embargo, su amigo se sintió en cierto modo intimidado por la propuesta de Max y empezó a decirle que eso era ilegal y arriesgado y que se meterían en serios problemas si les pillaban. Entonces Max decidió trabajar por su cuenta para poner en práctica sus ideas y crear un mercado online de éxito. A pesar de las reservas de su amigo, Max estaba decidido a hacer realidad su visión y estaba dispuesto a asumir los riesgos necesarios para alcanzar el éxito. Durante su examen del sitio web, Max encontró muchos vendedores. Algunos de ellos ofrecen los mejores precios, otros tienen la mejor atención al cliente y otros son buenos en algo más. Pero ninguno lo ofrece todo en uno. Así que Max decidió ser el que ofrece lo mejor de todos los mundos. Con una combinación única de precios competitivos, un servicio de atención al cliente de primera categoría, productos de alta calidad y el mejor servicio de envío, Max se propuso revolucionar la experiencia de compra de medicamentos en línea para los clientes. Para hacer realidad su visión, Max empezó a plantearse varias preguntas. ¿Cómo puedo enviar mejor que ellos? ¿Cómo puedo tener un mayor margen de beneficios? ¿Cómo puedo conseguir clientes más satisfechos que ellos? Max sabía que si encontraba respuestas a estas preguntas, crearía absolutamente una plataforma profesional que competiría con la ruta de la seda y revolucionaría el sector. Al principio, Max tenía que comprar productos que pudiera revender en su propio sitio web, pero como no era consumidor de drogas, no tenía ni idea de dónde podía sacarlas. Como es sabido, la mayoría de los consumidores de drogas tienen contactos con traficantes, cosa que Max no tenía. Max necesitaba un proveedor. Por este motivo, se puso en contacto con uno de los vendedores de Silk Road, conocido con el alias de Red Bull, para ver si podía proporcionarle las drogas que necesitaba. Max le dijo que quería empezar a vender, por lo que necesitaba 25 gramos de cocaína y 10 gramos de MDMA para probar. Red Bull le dio el precio a Max y le dijo que solo podía pagar con Bitcoin y que su pedido se entregaría en la estación PAX. Se trata de un tipo de terminal automatizada de autoservicio de paquetería utilizada para recibir y enviar paquetes, que se encuentra en zonas públicas, como estaciones de tren, centros comerciales o cerca de zonas residenciales, y que puede utilizarse para recibir paquetes pedidos en línea, haciéndolos llegar directamente a la estación PAX, en lugar de al domicilio. Max aceptó e hizo el pedido para que se lo entregaran en la estación PAX, cercana a su edificio de apartamentos. Unos días más tarde, Max fue a la estación PAX, recogió su pedido y volvió a casa. Como ya se ha mencionado, Max no era consumidor, por lo que este era su primer contacto con las drogas. Para él, esto era nuevo e inusual, así que empezó a descubrir su olor y textura. Incluso lo buscó en Internet para ver qué era y cómo se podía utilizar. Necesitaba saber más sobre sus productos
para poder escribir buenas descripciones para su tienda online. Quería que sus clientes tuvieran toda la información que necesitaban antes de comprar. Max siguió navegando por el sitio web de Silk Road para ver cómo la gente vendía los mismos productos que él. Y entonces se dio cuenta de que él podía hacer mejores fotos que las de ellos. Max tuvo una idea muy creativa. Trajo su Xbox, que tenía una superficie reflectante de color negro piano, la puso delante de su televisor y reprodujo un vídeo de una chimenea para conseguir un buen reflejo en la Xbox. Y este fue el resultado. Ahora Max tenía productos que vender y buenas fotos que subir, y lo único que le faltaba era una plataforma donde poder listar sus productos. Max empezó a trabajar en su sitio web. Lo primero fue el nombre. Lo llamó Copos Brillantes. A continuación, Max diseñó un logotipo y creó una interfaz fácil de usar para que los clientes pudieran navegar fácilmente por sus productos. Pasó horas personalizando y diseñando los diseños y añadiendo todos sus productos al sitio web. Una de las cosas que debes saber es que Max no creó su sitio web en la web oscura, sino en Internet. Normalmente, como cualquier otro sitio web, era accesible para todo el mundo que utilizara los navegadores web tradicionales. Max hizo que su sitio web pareciera una zapatería cualquiera, pero en lugar de zapatos había drogas. Incluso creó una sección en la que los clientes podían compartir su experiencia con el sitio web y dar su opinión. Incluso podían puntuar. El sitio web era como Amazon, pero la única diferencia era que Amazon tenía muchos vendedores, mientras que Shiny Flakes solo tenía un vendedor. Además, Max hacía preguntas frecuentes. En esta sección enumera todas las posibles preguntas de los usuarios del sitio web y sus respuestas, en las que daba respuestas sobre los métodos de pago aceptados, la política de envíos del sitio web, la política de privacidad y muchas otras preguntas. También incluía información sobre cómo los clientes podían ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda. Por supuesto, actualizaba la sección de preguntas frecuentes con regularidad para responder a las nuevas preguntas que pudieran surgir. La creación del sitio web le llevó unas 2 semanas. El 10 de diciembre de 2013, Max tuvo la idea de crear un sitio web en el que pudiera vender drogas. 2 semanas después, exactamente el primer día de Navidad, Shiny Flakes estaba publicado y listo para su uso, y rápidamente ganó popularidad entre quienes buscaban comprar sustancias ilegales. El sitio web los confundía. Todo el mundo se preguntaba cómo era posible que este sitio web funcionara con tanta normalidad en Internet, a pesar de las actividades ilegales que tenían lugar en él. Fue realmente un movimiento atrevido por parte de Max, que indicaba su valentía y confianza. Cualquier otra persona en su lugar tendría escrúpulos a la hora de participar en tales actividades ilegales, pero Max era lo suficientemente audaz como para asumir el riesgo y crear una plataforma de éxito para la venta de drogas a sangre fría, sin importarle las consecuencias, mientras se beneficiara de ello. Max estaba seguro de que todo estaba bajo control. Por eso no se pensó 2 veces los peligros potenciales de sus acciones. El sitio web estaba creado, y todo iba bien. Pero Max tenía un problema. Tenía la tienda, y se le daba bien conectar con los clientes. Pero no era el tipo de persona a la que le gustaba salir. Prefería manejar las cosas desde su ordenador en su tranquila habitación. Y aquí pensó en su amigo de Internet, que le habló del sitio web Silk Road. Volvió a ponerse en contacto con él. Le contó lo que había estado haciendo durante las 2 últimas semanas y todo sobre el sitio web que había creado, y le propuso que se encargara de las ventas. Para tranquilizarle, le dijo que siguiera sus instrucciones y todo iría bien. Max le envió el mensaje y esperó su respuesta. Max empezó a recibir pedidos en su sitio web, Copos Brillantes,
y su amigo en línea aún no había respondido a su mensaje. Literalmente, había desaparecido. Max le envió otro mensaje preguntándole dónde estaba y le dijo que la gente empezaba a hacer sus pedidos, así que le necesitaba urgentemente. Sin embargo, su amigo nunca respondió. En ese momento, Max no sabía si rendirse o seguir por su cuenta. Tras pensarlo un momento, Max se dio cuenta de que no había estado trabajando tanto en su sitio web durante las últimas semanas como para dejarlo a medias. Así que decidió tomar cartas en el asunto y encargarse él mismo de los pedidos y de todo lo demás. Max sabía que sería todo un reto, pero estaba decidido a conseguir que Shiny Flakes fuera un éxito. Max trajo todo el equipo necesario para poner en marcha su negocio: una balanza electrónica para pesar la cantidad pedida por el cliente, una selladora al vacío para eliminar el aire de la pequeña bolsa de plástico y sellarla herméticamente para evitar que volviera a entrar aire, y una selladora térmica para cerrar la bolsa de plástico aplicando calor en su abertura, lo que hace que el plástico se funda y se fusione. Max llevó este equipo a su habitación y ninguno de sus padres se dio cuenta. Como ya se ha dicho, Max no era consumidor, por lo que era nuevo en este campo y no tenía experiencia. Ni siquiera tenía información sobre los productos que pedía a su proveedor, y no había instrucciones en línea, así que tenía que probar las cosas por su cuenta. Por ejemplo, uno de los productos que tenía era MDMA, que es un tipo de droga que parece una roca. Su forma e incluso su textura eran como una roca de verdad. Max quería cortarla en trozos pequeños para poder enviar la cantidad solicitada por el cliente. Intentó cortarla con un cuchillo, pero fue en vano. Era muy difícil cortarlo con un cuchillo. Después de luchar durante un rato, Max decidió ponerse en contacto con su primer proveedor, Red Bull, para que le orientara sobre cómo manipular correctamente el producto. Red Bull fue como el mentor de Max. Siempre compartía conocimientos con él y respondía a sus preguntas. Max le preguntó cómo romper la MDMA y Red Bull le contestó que necesitaba un martillo, un cincel, una caja de plástico y que tenía que golpearla hasta romperla. También le aconsejó que intentara no respirar el polvo de la MDMA. Max siguió el consejo de Red Bull y consiguió romper la MDMA en trozos más pequeños y manejables. Se sintió aliviado de poder atender por fin el pedido del cliente sin más problemas. Con la orientación de Red Bull, Max se sintió más seguro de su capacidad para hacer frente a situaciones similares en el futuro. Max empezó a recibir pedidos en su sitio web, y su negocio empezó a crecer gradualmente. Solía recibir un pedido al día, luego 5 y más tarde 10. Aunque aún estaba en la fase inicial de su negocio, Max estaba entusiasmado al ver el crecimiento y el potencial de éxito. Todo iba según lo previsto. Recibió el pedido, lo empaquetó rápidamente y lo envió. Max se impuso 2 reglas importantes para evitar ser descubierto. Primero, no reunirse con el cliente en persona por ningún motivo. Segunda, intentar que no le pillaran mientras hacía el envío. Max sabía que mantener su anonimato era crucial para el éxito de su negocio, así que tomó precauciones adicionales para asegurarse de que su identidad permanecía oculta. Por este motivo, Max solía enviar los pedidos a su cliente por correo. Solía enviar la droga en paquetes discretamente empaquetados para evitar ser detectado por las autoridades. Este método no era muy conocido en la época, pero a Max le parecía la forma más segura de llevar a cabo sus negocios sin llamar la atención. En Leipzig había cientos de apartados de correos, por lo que Max solía enviar paquetes desde diferentes apartados. De esta forma, Max aprovechaba que el cartero era suyo y el servicio postal alemán hacía un gran trabajo. A medida que el sitio web se hizo popular entre los consumidores de drogas,
se ganó rápidamente la reputación de ofrecer productos de alta calidad y envíos discretos. Los clientes también apreciaban la receptividad del servicio de atención al cliente, que estaba disponible para responder a cualquier pregunta o duda. Esto provocó un aumento significativo de los pedidos, lo que convirtió al sitio web en una de las principales opciones para comprar drogas en línea. Las críticas positivas y las recomendaciones boca a boca consolidaron aún más su reputación en el mercado. En enero de 2014, Max recibía entre 5 y 10 pedidos al día y ganaba entre 10 y 15 euros en ventas, lo que era mucho para una tienda online recién creada. Max siguió trabajando con normalidad, recibía los pedidos, los empaquetaba y los enviaba sin llamar demasiado la atención sobre el creciente éxito de su sitio web. En el verano de 2014, Max recibía entre 40 y 50 pedidos al día. Su negocio crecía rápidamente y seguía trabajando solo. Hay que tener en cuenta que Max nunca había promocionado su sitio web. La mayoría de sus clientes llegaban por el boca a boca o tropezaban con él a través de búsquedas en Google. Además, la mayoría de los clientes del sitio web eran adictos, lo que significa que no hacían el pedido una vez, sino que volvían repetidamente para hacer más compras, sobre todo porque Max ofrecía una gran variedad de productos de alta calidad. Por lo tanto, Max seguía recibiendo más pedidos permanentemente. Lo que ayudaba a Max a seguir trabajando sin llamar la atención ni ser descubierto era el hecho de que consideraba todo el asunto como un juego. A pesar de todo el dinero que ganaba con este negocio, no gastaba nada de él. Para la mayoría de los narcotraficantes, todo gira en torno al dinero, pero para Max se trataba más bien de la emoción del desafío y de burlar a las autoridades. No le importaba la cantidad de dinero que ganaba. Lo divertido para él era ver crecer su negocio. Esta mentalidad le permitió pasar desapercibido y continuar su operación con éxito. Max seguía trabajando y todo iba de maravilla. La mayoría de sus clientes eran alemanes. Poco después, empezó a recibir pedidos de otros países como Indonesia, China y Australia, de todas partes del mundo. Lo extraño fue que un día recibió un pedido de Colombia, la principal fuente de drogas, algo que no esperaba cuando empezó su negocio. Para hacer un seguimiento de todos los pedidos recibidos, Max confeccionó una lista de Excel en la que guardaba toda la información sobre el comprador, incluido su nombre de usuario, correo electrónico, número de pedido y el producto solicitado. Con esta lista, Max se ponía en contacto con sus clientes para animarles a realizar otra compra, intentando aumentar la retención de clientes. Por supuesto, Max, con esta estrategia, estaba violando la política de privacidad del sitio web, ya que previamente había asegurado a sus clientes, en la sección de preguntas frecuentes, que no se registraba ninguno de sus datos. Pero en algún momento, necesitaba mejorar sus ventas y la retención de clientes. Max siempre intentaba consolidar la relación con sus clientes. Una de las ideas que se le ocurrió fue poner un paquete de ositos de gominola en el sobre, y este pequeño gesto tuvo un gran impacto en sus clientes. Sus comentarios fueron abrumadoramente positivos y a menudo mencionaban el detalle en sus reseñas y recomendaciones. El enfoque personalizado de Max le ayudó a destacar en un mercado competitivo y a establecer vínculos duraderos con sus clientes. Durante este periodo, es decir, desde principios de 2014 hasta el verano de 2014, Max había recaudado una importante suma de dinero de Bitcoin, que equivalía a $1 millón en aquel momento, cuando el valor de un Bitcoin era de $400. Imagínese si tuviera esta cantidad de Bitcoin en la actualidad. Max tendría ahora una fortuna que valdría decenas de millones de dólares. A pesar de la considerable cantidad que había reunido, Max siguió trabajando solo, por supuesto. A medida que el negocio crecía, Max se iba quedando sin existencias y su proveedor no era capaz de cubrir su demanda,
lo que le obligó a buscar nuevos proveedores para poder seguir el ritmo de la creciente demanda de sus productos. Este reto llevó finalmente a Max a ampliar su red de proveedores y establecer fuentes más fiables y diversas para su inventario. Después de buscar, Max encontró un proveedor que solía producir enormes cantidades de los productos que necesitaba, lo que significaba que era capaz de producir cualquier cantidad que Max necesitara para satisfacer la demanda de su creciente negocio. Max empezó a hacer pedidos por valor de millones de dólares a su nuevo proveedor, y este solía producirlos con normalidad. El único problema que tenía era la entrega. Unas cantidades tan grandes no podían entregarse por correo, como solía hacer Max con su primer proveedor, y ni siquiera podía reunirse con él en persona. Así que tuvo una idea brillante. Pidió al proveedor que le enviara los pedidos a su propio domicilio y le dijo que enviaría a alguien a recogerlos. Por supuesto, el proveedor no sabía que estaba entregando los productos directamente en el domicilio de Max. Max solía hablar con él en tercera persona. De esta forma, parecía más profesional. En este momento, puede que te estés haciendo dos preguntas importantes. En primer lugar, ¿no era arriesgado que Max diera a su proveedor la dirección de su casa y le pidiera que le entregara los pedidos delante de su puerta? Segundo, ¿cómo hizo Max para llevar los enormes paquetes a su habitación sin levantar sospechas de su familia? En primer lugar, a Max no le importaban mucho los paquetes, si se los entregaban en su casa o en otro lugar, porque creía que aunque alguien hubiera encontrado los paquetes, no iría a la policía a decirles que había encontrado drogas. La principal preocupación de Max era permanecer en el anonimato y no conocer nunca a un proveedor en persona ni a un cliente. En cuanto a la segunda pregunta, la relación de Max con sus padres era extraña. Max llevaba su propia vida en su habitación. Solía cocinar, limpiar su habitación y cuidar de sí mismo sin necesitar mucha ayuda de sus padres. Lo único que su madre solía hacer por él era la colada, y se limitaba a poner el cesto de la ropa sucia delante de la puerta de su habitación, y luego él se encargaba de lavarla. Eran como extraños viviendo bajo el mismo techo, y rara vez intercambiaban más que unas pocas palabras al día. Sus padres no sabían nada de su hijo. ¿Te imaginas que la madre de Max no entrara en la habitación de su hijo durante más de un año? Esto era raro, pero así es como Max vivía con sus padres. El negocio de Max funcionaba perfectamente. Los pedidos aumentaban poco a poco. La mayoría de las reseñas en la página web eran positivas y todo iba bien. Esto duró más de un año. Sin embargo, el hecho de que estemos contando la historia de Max en el vídeo de hoy con todos estos detalles significa que le pillaron y todo salió a la luz. Pero, ¿cómo le pillaron si lo tenía todo en cuenta y respetaba las normas que él mismo se impuso cuando empezó su negocio? Como ya se ha dicho, Max solía enviar los pedidos por correo sin indicar su dirección como remitente. A veces, el destinatario que hacía el pedido en el sitio web no recibía su paquete, ya fuera porque no estaba en su casa o simplemente porque se perdía. Y como el paquete no tiene remitente, vuelve a la oficina de correos, donde inspeccionan el contenido o puede ser abierto accidentalmente por alguien. Las autoridades alemanas empezaron a recibir numerosos informes de personas que encontraban drogas en grandes cantidades en paquetes, lo que despertó sospechas y dio lugar a una investigación. Las autoridades no sabían cómo proceder, así que tomaron uno de los paquetes e intentaron rastrear las actividades del destinatario en su ordenador portátil para obtener más información. Este paso reveló que el destinatario navegaba con mucha frecuencia por un sitio web concreto, Shiny Flakes. Las autoridades se sorprendieron al descubrir el sitio web, ya que no tenían ni idea de que existiera. Se quedaron estupefactos al descubrir que se vendían estupefacientes en un sitio web que estaba a disposición de todo el mundo en la red de libre acceso,
y que ellos desconocían. Al encontrar el sitio web, se sintieron en cierto modo aliviados. Creyeron que solo tenían que encontrar a los creadores del sitio web, y esto les llevaría hasta la banda que estaba detrás de todo esto. Para ellos era tan sencillo como eso, así que esta era su prioridad. Al examinar el sitio web, descubrieron que toda su información estaba oculta. El nombre de dominio y los datos de su desarrollador estaban registrados en un servidor estadounidense, propiedad de una empresa llamada Cloudflare. Las autoridades se pusieron en contacto con la empresa, solicitando cualquier detalle que pudiera ayudar a identificar a las personas que crearon el sitio web. A lo que Cloudflare respondió que sus estrictas políticas de privacidad y su dedicación a proteger la identidad de sus clientes les impedían proporcionar cualquier información, dejando a las autoridades en un callejón sin salida en su investigación. En ese momento, las autoridades se sintieron decepcionadas e impotentes. Sentían que las cosas habían cambiado. Los delincuentes disponen ahora de nuevos métodos y opciones que la policía no tiene, lo que dificulta cada vez más la lucha eficaz contra la delincuencia. La brecha entre las capacidades de las fuerzas del orden y las tácticas de los delincuentes sigue ampliándose, lo que hace que estos vayan siempre un paso por delante de aquellas. La policía pensó que Max había optado por ocultar los datos de su sitio web en un servidor con sede en Estados Unidos para burlarles e impedirles rastrear su sitio web, porque sabía que la empresa responsable del servidor no les facilitaría la información que necesitaban. Por el contrario, Max declaró más tarde que eligió el servidor de Estados Unidos por sus elevadas medidas de seguridad y protocolos de cifrado, lo que garantizaba que sus datos permanecieran a salvo de ciberataques y accesos no autorizados, de modo que el sitio web siguiera en línea pasara lo que pasara. Al final, las autoridades se dieron cuenta de que sus oportunidades de atrapar a los responsables del sitio web poniéndose en contacto con la empresa del servidor eran escasas. En consecuencia, decidieron seguir las vías tradicionales de investigación. No tenían más opciones que la vigilancia y las operaciones encubiertas para reunir pruebas y localizar a los sospechosos. A pesar de las dificultades, seguían decididos a llevar a los autores ante la justicia y poner fin a las actividades ilegales. Durante este periodo, Max seguía trabajando. Estaba en la cima de todo. Solía recibir 15.150 pedidos al día, lo que supone un aumento considerable. Imagínese que pasó de 5 a 10 pedidos diarios a más de 15.000 pedidos diarios. Afirmó que solía ganar 100.000 euros en ventas. Hay que tener en cuenta que todo esto lo hacía solo. Se ocupaba de los proveedores, las ventas, el embalaje, el envío, el servidor y la gestión del sitio web. Esto tuvo un gran impacto en Max, ya que vive totalmente estresado, trabajando constantemente muchas horas para seguir el ritmo de la demanda y mantener el éxito de su negocio, y sin apenas tomarse descansos. Su rutina diaria quedó destruida. Solo dormía de 3 a 4 horas por noche, y su salud empezó a deteriorarse. A pesar del éxito financiero, el bienestar y la calidad de vida de Max se resentían enormemente debido a la abrumadora carga de trabajo. Esto afectó automáticamente a su negocio, ya que empezó a cometer errores en los pedidos, a experimentar retrasos en los envíos y a recibir quejas de los clientes sobre la calidad de los productos. La policía se centra ahora en los buzones y los comerciantes de Leipzig, dispuesta a conseguir una pista que seguir para detener a los sospechosos realizando investigaciones encubiertas, observación y vigilancia telefónica. Solo así podrían llegar al origen de la red de distribución ilegal de drogas en la ciudad. Pocos días después, la policía lograría un importante avance en su lucha contra el tráfico de drogas en Leipzig. Encontraron a Red_Bull, el primer proveedor y mentor de Max. No había mucha información sobre cómo lo habían hecho,
pero era un avance significativo en su investigación. La policía siguió vigilando a Red_Bull y rastreando sus movimientos hasta que un día le vieron metiendo un paquete en la estación de paquetería, donde solía meter los pedidos de Max, y este vino a recogerlos. Siguieron vigilando la estación de paquetería y finalmente pillaron a Max en el acto de recoger sus pedidos como de costumbre. La policía pensó que Max era miembro de la banda implicada en el tráfico de drogas, por lo que le pusieron bajo vigilancia para que les condujera hasta toda la banda. La policía no sabía que estaba vigilando al cerebro de toda esta operación ilegal. Varios días después, vieron a uno de los proveedores de Max colocando un enorme paquete frente a su casa y le hicieron fotos. El 26 de febrero de 2015, tras más de un año vendiendo estupefacientes por Internet, algo que nunca se había hecho, la caída de Max estuvo más cerca que nunca. Ese día, la policía decidió asaltar la casa. El lugar que esperaban era el cuartel general de la red de narcotráfico que operaba en Leipzig. Ese día, Max se levantó tarde, a las 10 de la mañana, porque tenía que trabajar hasta bien entrada la noche. Salió a las 11 de la mañana para recoger unos paquetes, luego volvió y empezó a trabajar en sus encargos como de costumbre. Hacia las 2 de la tarde, Max oyó que taladraban la puerta. Mientras procesaba qué era ese sonido, las fuerzas del orden irrumpieron en su habitación con las armas desenfundadas, gritándole que se tirara al suelo. El corazón de Max se aceleró al darse cuenta de que se le había acabado el tiempo y su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Max declaró más tarde que no fue miedo lo que sintió en ese momento, sino un sentimiento de incredulidad por lo que le estaba ocurriendo. Nunca imaginó que sus actividades ilícitas le alcanzarían de una forma tan dramática. La realidad de la situación le golpeó con fuerza cuando fue esposado y conducido lejos, dejando atrás una vida que había construido. Tras asaltar la habitación de Max y detenerlo, la policía no podía creer dos cosas importantes. En primer lugar, el hecho de que fuera el líder de la operación de tráfico de drogas, y no solo un miembro como pensaban en un principio, y que trabajara solo sin ningún cómplice, salvo sus proveedores. Esperaban que hubiera una red más amplia o una banda armada implicada en esta operación, pero se quedaron estupefactos cuando descubrieron que el cerebro era un adolescente de unos 20 años. En segundo lugar, la cantidad de droga que habían incautado era mucho mayor de lo previsto, lo que indicaba la envergadura de la operación de Max. Al principio, esperaban que hubiera 10 o 20 kilos de estupefacientes en la habitación, pero acabaron encontrando 1 tonelada. 1000 kilos estaban escondidos en varios compartimentos por toda la habitación. Imaginemos que para transportar la cantidad de estupefacientes incautada, habían solicitado una furgoneta. Esta cantidad está valorada en 4 millones de euros. Max compareció ante el tribunal y fue condenado a 7 años de prisión y a pagar al Estado 3 millones de euros. Cumplió 4 años de su condena y fue puesto en libertad en 2019. Sin embargo, la policía declaró que solo habían encontrado una parte del dinero de Max, ya que tenía 3 carteras de Bitcoin. Solo consiguieron acceder a uno de ellos porque anotó la contraseña en una nota adhesiva que el equipo forense encontró en su habitación. La policía sigue trabajando para acceder a las 2 carteras restantes y recuperar el resto de los fondos de Max. Estiman que su saldo podría ascender a 10 millones de euros, y esto cuando el valor del Bitcoin era inferior a $400. Así que el valor real podría ser significativamente mayor ahora. Hemos llegado al final de la historia. No olvides darle me gusta, suscribirte y ver otros videos en nuestro canal.